Bienvenidos a todos ustedes a la octava clase. El tema que estamos estudiando es el del Espíritu Santo. En esta noche vamos a tocar el tema de la tarea, actividad, obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por favor, vamos a hablar. Padre nuestro, muchas gracias por el Espíritu Santo que nos ha venido, que mora en nosotros, que nos ha revelado Cristo mismo. Gracias por Él, por hacernos entrar en unión con Cristo para beneficiarnos de todo lo de Él y de sus beneficios salvíficos para nosotros. Gracias, Padre. Ayúdame por medio del mismo Espíritu para poder enseñar con claridad sobre estos conceptos para que todos aprendamos y pongamos en práctica lo que aprendemos. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por venir en esta noche. Un breve resumen de lo que vamos a estudiar esta noche. Aquí está en el pizarrón, Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En esta clase tocamos solo el tema de la obra en el Antiguo Testamento. En otra clase, en 2 semanas, vamos a volver a tocar el mismo tema, pero vamos a estudiar la diferencia entre la obra del Espíritu Santo antes y después del día de Pentecostés. Pero aquí en el Antiguo Testamento vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo. ¿Qué significa esta palabra? También vamos a estudiar, segundo, el Espíritu enérgico. Entendemos que el Espíritu es el Espíritu de mucho poder. Espíritu creador. Entendemos que también estaba participando en la creación del universo, poniendo fin, detalle, refinamiento en todo lo que Dios había creado. Gobernador es el tema más intensivo, porque aquí estudiamos todo lo que el Espíritu Santo hace con el pueblo de Dios, bajo la providencia de Dios, dando todos estos dones y habilidades: artesanía, administración, la habilidad de interpretar sueños, muchas fuerzas físicas, intelectuales, sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a enfocarnos también en los oficios de profeta, sacerdote y rey, y como Espíritu Santo también ayudó a esos oficios a ejecutar sus responsabilidades en sus oficios. Y luego, para mí este tema es el más interesante, porque vamos a estudiar cómo el Espíritu Santo obraba en el creyente en el Antiguo Testamento, y luego vamos a comparar la diferencia, si hay, entre la experiencia de ellos antes del día de Pentecostés y después. Y luego vamos a tocar este tema brevemente, porque ya teníamos un curso completo sobre cómo el Espíritu Santo ayudó a los profetas a escribir la Biblia. Pero son las obras esenciales del Espíritu de Dios que observamos en el Antiguo Testamento. Página, por favor, página 61. Bueno, es diferente cuando se pone lo ve. Y los números cambian. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Número 1, santo. La palabra en hebreo es kadosh, que significa apartado, separado. Otro. Sería mejor buscar, Pedro, este capítulo en el libro de Isaías. Voy a empezar con el versículo 1, Isaías 6, y tú sigues hasta el versículo 7. ¿Ok? En capítulo 6. El año de la muerte del rey Usías, y el Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Muy bien, aquí vemos por contraste y también por la raíz de la palabra, la definición de la palabra Kadosh. Dios está en lo alto. Kadosh implica que Dios está en lo alto, levantado, elevado, separado. Él es completamente otro. Y Isaías está abajo. Dios está exaltado, Isaías se empuja para abajo. El manto de Dios llenó el templo con luz resplandeciente y pureza absoluta. Isaías se esconde en un rincón, sintiéndose sucio y deshecho. Bueno, aquí vemos que por tener esa visión de la santidad de Dios, respondió Isaías con mucha humildad, confesando sus pecados, buscando la manera de lavarse, de limpiarse. Y todo eso es una profecía, es una indicación, un tipo anticipando el sacrificio de Cristo, que por supuesto es el único que nos puede limpiar. Pero en su sitio debe de ser nuestra experiencia al enfrentar la santidad de Dios, humillarnos, recibir la pureza que viene de la obra de Cristo, y así podemos acercarnos a Dios con confianza y con conciencia limpia. Solo estamos estableciendo que el Espíritu es santo, apartado, exaltado, separado. 2. Y este principio se ve principalmente, es decir, ese principio o la idea más frecuentemente vista en todo el Antiguo Testamento. Ruach implica energía. Ruach en hebreo es la palabra en hebreo para espíritu, viento, aliento. Y siempre esta palabra se encuentra en contextos que implican energía, poder, vida para creación o para destrucción. Y siempre cuando se usa esta palabra, Dios está creando o está destruyendo. Pero siempre Ruach implica fuerza, poder. Pasamos la primera clase diciendo que Dios no es pura fuerza, pero en esta clase aprendemos de que a pesar de que es una persona fuertísima, ¿ok? Todopoderosa. Y esta palabra implica fuerza, energía, poder, Ruach. Lo que se destaca aquí no es la inmaterialidad, hablando del versículo en Job 1:19. Bueno, no es necesario buscar ese texto. Se refiere al viento fuerte que destruyó la casa de los hijos de Job. Y la traducción es esta: fuerte viento de desierto. Pero es la misma palabra Ruach. En este caso, Ruach, espíritu o viento de desierto, tumbó la casa de los hijos de Job. Yo, en cambio, dice Miqueas, estoy lleno de poder y lleno del espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza.
Otro contexto en el cual la palabra ruach, espíritu, se asocia con la idea de poder y fuerza. En este caso, la fuerza es para enfrentar, para predicar con denuedo, con valentía, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Y también el poder de ruach se necesita para poder predicar la palabra con valentía, con denuedo, con fuerza. Muy bien. Dios es una persona y por lo tanto ruach habla de la energía abrumadora de vida en Dios, haciéndonos entender que Dios sí es una persona, pero es una persona todopoderosa. Isaías también habla así y entendemos otro aspecto de la definición. Si Verónica quisiera leer Isaías 31:3, por favor, encima de página 62. Isaías 31:3. Los egipcios, en cambio, son hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, tropezará el que presta ayuda y caerá el que la recibe. Todos juntos perecerán. Ok, aquí por el contraste vemos otro aspecto de la definición de ruach. Los hombres son más débiles que Dios. Y aquí el contraste existe entre los caballos, que son más débiles que el espíritu. El espíritu es más poderoso que el caballo. En contraste es entre la debilidad y el poder, y no lo material y lo inmaterial. Espíritu implica poder, carne o ser humano en este caso, caballo en este caso, implica inercia, falta de poder. Entonces el espíritu implica poder. Cuando ruach, Yahvé, viene sobre las personas, a veces estas dos palabras, nombres, se encuentran en el mismo contexto. Ruach Yahvé viene sobre las personas. Ellos responden con energía y poderes excepcionales, sobrenaturales, sean creativos o destructivos. Isaías 40, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda, el pueblo es hierba, hablando en este caso del poder destructivo, del aliento, que también es la misma palabra, ruach. Jueces 3:10, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y él se convirtió, se convirtió en cabildo de Israel, salió a la guerra, entonces llegó a ser un guerrero fuerte, porque el Espíritu del Señor había venido sobre él. El Señor entregó a Cusán, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. Entonces, en otras palabras, prevaleció porque el Espíritu del Señor Todopoderoso había caído en él. Jueces, lo mismo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a la mano limpia despedazó a león. Los hombres pueden domar al ruach, sin un ruach doma a los hombres. Es un concepto sumamente sencillo, pero hay muchos contextos en los cuales esta palabra siempre se asocia, se identifica con poder, con fuerza. Ruach siempre se usa en el Antiguo Testamento implicando que Dios es todopoderoso, creando o destruyendo. En algunos casos, profeta predicando con fuerza. ¿Pregunta? ¿Todos estos personajes de Otoniel, Sansón, ya tenían el espíritu? Sí. Sí, y vamos a tocar ese tema cuando vemos que en otro punto, hablando del espíritu gobernador, que el espíritu gobernador siempre cae en personas para ayudarles a administrar y también para dar ciertas fuerzas sobrenaturales. Sansón obviamente tenía fuerzas sobrenaturales, tenían fuerzas más grandes que cualquier ser humano, quizás de la historia del mundo. Un hombre fuertísimo, pero tenía una fuerza sobrenatural, y fue porque ruach había caído en él. ¿Okay? Aparte,
gente afuera, cuando lee esta parte del Antiguo Testamento, no les gusta mucho porque sienten como un Dios iracundo. Cuando Dios habla así a través de sus profetas que va a destruir y todo, normalmente es porque esas ciudades o esos pueblos están en un estado de degradación grande, ¿no? ¿Es así? ¿O? Sí. No recuerdo el texto, pero hay un texto en Génesis que dice que cuando la maldad de esas naciones había madurado, Dios iba a meterse con su pueblo Egipto para visitarlos con su juicio y iba a usar su propio pueblo para juzgar a esas naciones. Pero hay otro factor. Hay que entender teológicamente, y esto es muy difícil para nosotros, los que siempre estamos buscando la paz y la armonía entre todos los grupos del mundo, que en este caso Dios usó el conflicto de guerra entre Israel y estas naciones para demostrar algo acerca de su reino y también acerca del juicio final. Y por eso Él exigió que su pueblo entrara en la tierra prometida para borrar de la faz de la tierra estas tribus que habían estado viviendo en mucha maldad desde generaciones. Y es una ilustración, y no tenemos tiempo para visitar o para ver estos textos, pero es una indicación de la escatología, o es decir, de las cosas finales, en las cuales Dios, por medio de su pueblo, va a establecer permanentemente su reino aquí en la tierra. Y, bueno, lamentablemente, las demás naciones que no se sujetan, hablando de las tribus, de las familias que no se sujetan, no van a participar en este reino. Pero este conflicto de guerra en el Antiguo Testamento, con Dios dándoles fuerza sobrenatural, dándoles victorias tras victorias en los pleitos, en las luchas de guerra, esas luchas o batallas son metáforas, es decir, proféticas de lo que va a suceder al final de las cosas. Que Dios sí va a dividir el mundo entre ovejas y cabras. Y entonces va a dar muchos premios a un grupo y va a destruir al otro. A las cabras. David, en el Génesis 6:5, cuando dice Dios que la maldad era mucha en la tierra, Sí. le dolió en su corazón porque todos los designios de la mente y el corazón eran solo al mal, al pecado, y dijo, acabaré con esta generación. Sí. Y Noé levantó a gracia. Bueno, estás citando Génesis 6:5, pero hay otro texto que hace referencia a las amoritas, que es un término que incluye muchas tribus, y Israel tuvo que enfrentar esas tribus al conquistar la tierra prometida. Muy bien. Creador. El Espíritu Santo también trabaja creando. Génesis 1:2, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Ruach Elohim iba y venía sobre la superficie de las aguas. Ruach Elohim son dos nombres para Dios: Espíritu del Señor, Ruach, y ustedes saben lo que significa Elohim, ¿verdad? Es el nombre plural que también implica poder de Dios. Una pregunta. Hoy por hoy, el Señor nos habla a través de su palabra, pero en esta época, en el Antiguo Testamento, ¿les hablaba a través del Espíritu de Él al Espíritu de las personas, o les hablaba audiblemente? Cuando declaraba guerra, cuando hablaba a los profetas. Vamos a llegar ahí, en la segunda hora, ¿ok? Pero no te olvides esa pregunta. Okay. Muy bien, estamos hablando de la obra creadora. Algunos eruditos han estado predispuestos a ver una fuerza impersonal en esas palabras.
En el siglo XVI, Juan Calvino describió sus perspectivas como demasiadas frías para merecer una reputación. En otras palabras, cuando algunos eruditos estudian este concepto en el Antiguo Testamento de Ruach, ellos tienen la tentación de interpretar o de traducir la palabra como fuerza impersonal. Pero implica fuerza, pero no implica impersonal. Es fuerza, pero fuerza de una persona. Pero también a veces se traduce tormenta, porque la palabra sí quiere decir aliento o viento. Y a veces el viento está destruyendo, y por eso a veces correctamente los eruditos traducen la palabra en hebreo como tormenta. Está bien, pero por favor, vamos a examinar cada palabra en su contexto. En los contextos, cuando la palabra obviamente se refiere a Dios, es un Dios personal, fuertísimo, no es fuerza impersonal. Okay. El orden cósmico en Génesis se está estableciendo por Ruach. O Ruach, ir y venir. Raso, que en hebreo comunica la idea de moverse de un lado a otro, de aletear. También en 23 de Jeremías, versículo 19, el huracán del Señor se ha desatado con furor. Un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. Y otra vez, no se habla de viento, sino de la obra del Espíritu, Ruach Elohim, de formar o de dar forma, es la idea. Y aquí vemos la obra del Espíritu Santo como el que refina, el que forma, o el que embellece, refina, forma o reforma. Es lo que está haciendo Ruach Elohim, participando en la creación del mundo y también en el refinamiento de esta creación. Y no voy a leer todo esto de Isaías 63, 7, 14, pero Ruach es el ejecutivo que dirige el éxodo, es decir, acompañó el Espíritu Santo a Israel cruzando el desierto. Aquí en el versículo 9, en la mitad del versículo dice, él mismo los salvó, no envió un emisario ni un ángel. En su amor y misericordia los rescató, los levantó y los llevó en sus brazos como en los tiempos de Adán. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su santo espíritu. ¿Cómo me gusta esta traducción? Porque la verdad está hablando del ángel de su presencia. Y ellos, por desobedecer, ofendieron mucho al Santo Espíritu. Pero lo único que estoy demostrando o enseñando aquí es que el Ruach también acompañaba a los israelitas cruzando el desierto como el ejecutivo, administrador, jefe del viaje, el que guía a los israelitas cruzando el desierto. Y aquí en el versículo 11 dice, ¿dónde está el que puso su Santo Espíritu entre ellos? Versículo 14, el Espíritu del Señor les dio descanso. En otras palabras, este ejecutor del viaje los guía y también les daba descanso. ¿Okay? Es el único punto que estamos haciendo. Estamos buscando evidencias de actividades del Espíritu Santo. Y aquí él ejecuta el viaje, es director y también les da descanso. ¿Okay? Y vamos a ir un poco más allá abajo. Aquí dice, aquí como en Génesis 1:2, un Ruach Elohim que revolotea es la respuesta al Tohu, o es decir, la falta de forma y orden en el vacío tremendo. El Ruach Neuma, que también quiere decir el espíritu en griego, llega para dirigirse a una creación aún incompleta y a una redención o recreación incompleta. Entiendo que ha hablado anteriormente de esto, que el Espíritu Santo vino
bueno, aún en Génesis capítulo 1, versículo 2, a un vacío, a un caos, para trabajar en este caos, para refinarlo, para poner fin en esta creación. Y usamos anteriormente la ilustración de un refinador de concreto, ¿verdad? Después de echar el concreto, viene otra persona que tiene tendencias o habilidades artísticas para suavizar el cemento y para poner fin detalle, para detallar y hacer ley, el finishing, ¿verdad? Terminando la obra con belleza. Solo un comentario, me encanta eso cuando dice que la tierra estaba un caos, desordenada y vacía. Yo veo como mi vida estaba un caos, desordenada y vacía, hasta que el Espíritu Santo vino y puso todo en orden. Qué buen punto, porque, muy buen punto, por eso dije aquí que si sea de la creación o si se refiere a la obra redentora, en la misma obra, el Espíritu Santo es que viene al final para completar lo que Cristo ejecutó y poner fin, detalle, refinamiento y belleza artística en tu vida y como lo hizo en la creación. Cuando Dios está creando al hombre en Génesis 1:26, que dice hagamos, está toda la Trinidad trabajando al hombre de nuestra imagen y semejanza. Y Job 33:4 dice que el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida y el hálito del Todopoderoso. Y aquí está el texto. Qué bien. Entonces, aquí se nota, y en varios textos, que Ruach implica creador o recreador. Salmos 104, versículo 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Salmos 104, 22 a 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. El Ruach aquí y el rostro de Dios son complementarios, indicando la presencia divina a favor del orden y no del caos. Entonces el Espíritu Santo siempre está obrando donde hay caos para crear orden. Y Job, como ya dijiste, Pedro, en Job dice, el Espíritu de Dios me ha hecho, Job 3:4, y el aliento de Todopoderoso me da vida. Entonces, Ruach en ambos textos, en todos los textos, está dando vida, está creando, está recreando, está creando orden del caos. En el Génesis 2:7 dice que Dios, el Señor, tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Terminando esa obra también, esa creación, sopla. Creó el hombre con su propia sopla, su propia ruach. Eso es lo que yo pienso. Sí, exactamente. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y aquí en el medio de página 65 dice, o arriba dice, nos sugerimos que este es un análisis detallado del papel del Espíritu en la creación, sino que el lenguaje señala una presencia personal que ordena y no una traducción como viento o tormenta destructiva. O es decir, todos estos textos apoyan la idea de que Ruach, cuando se refiere a Dios, es un espíritu personal, todopoderoso, creativo. La actividad del Ruach divino en Génesis extiende la presencia de Dios a su creación en contra del deísmo. ¿Qué dice el deísmo? Deísmo, que Dios es igual a la creación. Después de la canción. Pero sí se involucra muchísimo y esto se llama providencia. Pero aquí vemos mucho involucramiento de Dios en lo que Él creó, ¿verdad? Y Ruach está participando, refinando, dando fin a cualquier obra de Dios, completándola
completando lo que Dios había planificado y lo que Cristo empezó a ejecutar. El Nuevo Testamento, en el Nuevo, el Espíritu Santo cumple un papel similar, ¿verdad? Aplica lo que el Padre ha planificado y lo que el Hijo ha realizado. El Espíritu Santo bendiga al Hijo como por resucitarlo y da testimonio a su obra, hablando a todos los que creen en Él. Él es el Hijo de Dios, cree en Él y la termina, es decir, empieza la obra santificadora en nosotros y también va a completar esta obra hasta que Jesucristo. Estudiamos todo esto en la clase sobre la santificación. Muy bien, aquí nada más noten la parte de este texto de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro 1, versículo 1, versículo 2, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Cristo. Es decir, aquí se menciona otra vez la obra santificadora, la obra completando, terminando, cumpliendo con lo que Cristo inició, es la obra santificadora del Espíritu Santo. Pastor, una pregunta, no entiendo. Podemos decir que Dios nos da dos espíritus, uno con el que nacemos y otro después, el espíritu después que somos salvados, De acuerdo. ¿no? El primero es pecaminoso. Bueno, al principio no, como hablando, Bueno, pero está contaminado el espíritu del ser humano. Tenemos un espíritu, pero también cuando creemos en Cristo recibimos a otro espíritu. ¿Que no es el mismo que cambia? ¿Cómo? No es el mismo que cambia y ya no es como era. No es el mismo espíritu, quiere decir, es otro espíritu, el Espíritu Santo que nos da el Señor. ¿Cómo es eso del espíritu? Tenemos el mismo espíritu desde siempre, el mismo espíritu del ser humano de siempre, pero ese espíritu está caído, está contaminado. Y por eso viene otro espíritu que ahora vive en nosotros, el templo, el tabernáculo, el cuerpo, mora el mismo espíritu, el mismo ruach, el mismo neuma, la misma persona, tercera persona de la Trinidad. Es una adición, es una persona extranjera, ajena, es otra persona, Dios mismo que mora en nosotros y se une con el espíritu humano. Pero hay el potencial de que estén siempre luchando o esforzando, porque la naturaleza de cada uno es diferente. Por eso vivimos con esta lucha constante. Y estudiamos esto hace 2 semanas, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros es más poderoso que el Espíritu del ser humano, es más poderoso que mi Espíritu. Y por eso el apóstol Pablo puede decir, no se puede entregar a la naturaleza pecaminosa de nosotros. En otras palabras, cuando nos unimos a Cristo, cuando nos unimos a Cristo en su muerte y en su resurrección, por el hecho de que estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, el mismo Espíritu de Cristo nos da dominio sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces no tenemos excusa, tenemos este recurso todopoderoso para poder resistir la tentación. Obviamente no es posible que vivamos sin pecado, pero sí podemos vivir sin ser dominados, es lo que Pablo dice. Ya nos escapamos de donde domina el pecado, porque ya estamos dominados, estamos esclavizados a otro espíritu. Este espíritu viene para dominarnos y por eso el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Ahora podemos, pero hay que cooperar, hay que andar, hay que ser guiado, hay que meterse en la palabra, hay que buscar comunión y ánimo, exhortación, apoyo de los demás para poder seguir influidos, dominados por el Espíritu de Dios, porque hay leyes de cooperación. Quería aclarar algo, cuando dijeron así como que
viene otro espíritu, que tenemos un espíritu, pero que viene otro espíritu. A mí no me parece que decir que viene otro espíritu, o sea, es el espíritu de Dios que viene en nosotros, no que otro espíritu, porque eso se siente como que No, es es otra que- cosa ahí que está apartada de Dios. Correcto, correcto. No, es Dios mismo. De Dios, el espíritu de El Dios. Espíritu del Señor, es el Espíritu de Viene a Dios, es el nosotros. Espíritu Santo. Y lo dije así, otro espíritu, para hacer contraste Claro. entre el espíritu mío y otra persona, porque no es simplemente una influencia de Dios, y tampoco es un reemplazo. No, es que viene otra persona para morar en mí. Esa persona es el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo. El Dios mismo viene a vivir, a habitar en nosotros para ayudarnos con su presencia divina a resistir la tentación y vivir para Él. ¿Ok? Presencia gobernante. Es decir, en este caso vamos a estudiar cómo el Espíritu Santo está activo en las vidas de los creyentes del pueblo de Dios. Además, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la presencia poderosa y ejecutiva de Dios en gobernar al orden creado. Gobierna de manera íntima. ¿Dónde? En su propio pueblo. Hay una correspondencia entre el Espíritu de Dios y el rostro o la presencia de Dios. Ezequiel 39, 29. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Ok, una pregunta. ¿Mora en su casa Israel el Espíritu de Dios? Sí, ok. Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, te turban, les quitas el aliento, espíritu, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Otra vez aquí se ve que el espíritu soberano entra y gobierna su creación, renovando la faz de la tierra. También, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Hablando otra vez de la obra de gobernación del Espíritu Santo en la tierra y también en mi vida personal. El Espíritu Santo distribuye dones. Estamos hablando de dones que Él distribuye en el Antiguo Testamento, que van más allá de capacidades físicas o intelectuales o habilidades personales. Sí, el Espíritu Santo da todas esas capacidades, pero también distribuye dones de artesanía, dones para poder gobernar. Génesis 41, 38. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Entonces, ¿a qué o a quién estaba buscando faraón y para qué? Un líder administrador. Entonces, ¿qué dice faraón acerca de este líder? Aquí lo encontramos, José está aquí, vosotros nadie me pudo decir nada. Pero lo interesante es que cuando busca un administrador, dice que está buscando una persona en quien reposa el Espíritu de Dios. Increíble. Entonces, nosotros pensamos que el Espíritu de Dios va a ser. Ajá. Podemos hablar, ¿no? Okay. Pero la idea muy importante aquí es que el Espíritu Santo da el don de administración, de gobernar, de liderazgo. Y cuando Faraón buscaba una persona con este don, él expresaba su deseo en estos términos: una persona en quien reposa el Espíritu de Dios. Daniel igual, aquí dice acerca de Daniel, le dije, versículo 9, Daniel 4, Belsasar, jefe de los magos, y yo sé que en ti, en Daniel, reposa, y él se expresa así, el Espíritu
de los santos dioses. Okay. Y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil para resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. En otras palabras, ¿qué habilidad sobrenatural tenía Daniel? Y aquí dice, no hay ningún misterio demasiado difícil de resolver. En otras palabras, en este caso, la persona en la cual mora el Espíritu Santo, en este caso, tiene ciertos dones para poder interpretar la voluntad de Dios, también dones para resolver problemas difíciles. Es muy interesante que el Espíritu Santo, aún en el Antiguo Testamento, les daba a ciertas personas estas habilidades sobrenaturales. También se mencionan otros dones. Aquí abajo en Daniel 5, en el medio del párrafo, el padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame a este hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel. Lo interesante es que en otro contexto, Daniel se reconoce como persona que tiene estas competencias, conocimientos, inteligencia, capacidad para interpretar sueños y de resolver problemas difíciles. Y en ese mismo lo ponían bajo un mago, hechicero, astrólogo, porque tenía ese don y no sabían lo que... No, es que está en un país totalmente pagano. Y estas personas tenían ciertas habilidades y apreciaba estas ciencias supersticiosas, pero no importa. Ellos, bajo la guía de Dios, reconocieron que Daniel, hombre de Dios, tenía lo mismo y mucho más. Y que él tenía inteligencia, conocimientos y la habilidad de resolver problemas. Entonces, todo el mundo, los líderes, ¿en qué país están? Babilonia. Los líderes, hasta los reyes, buscaban a esta persona llena de sabiduría, llena de inteligencia, con la habilidad de resolver problemas. Y todo el mundo estaba buscándolo para ayudarles con lo suyo. Interesante. El único punto que estoy diciendo es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo les daba a ciertas personas estas competencias, habilidades. Y los usaban. En el Nuevo Testamento no. ¿Cómo? Para interpretar sueños. Vamos a ir allá. Es que en tres clases vamos a profundizarnos en esa pregunta. Pero es suficiente decir en ese momento que estamos hablando de un profeta de Dios. ¿Ok? Y vamos a ir allá también porque en el Antiguo Testamento, no puse la palabra acá, había tres oficios. ¿Cuáles eran? Profeta, rey, sacerdote. Y Samuel era Profeta, y sacerdote. Saulo era rey y profeta. Y David era rey y profeta. Entonces ellos tenían muchas habilidades sobrenaturales, habilidades que fueron mucho más allá de lo normal del ser humano, habilidades dadas por el Espíritu Santo. Y vamos a ver los textos en un momento. El Espíritu Santo también ungió a ellos como hombres elegidos por Dios para ser reyes y profetas. El único punto que estoy diciendo es ese: el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, gobernando
Y una de las maneras en las cuales gobernaba fue por darles a ciertos hombres que ocupaban ciertos oficios, rey, sacerdote, profeta, esas personas ungidas por Dios, es decir, ungidas por el Espíritu Santo, para poder tener la autoridad y los poderes y competencias necesarios para poder cumplir con esos oficios. Les estaban dando ciertos dones sobrenaturales del Espíritu Santo para poder ejecutar sus oficios. ¿Okay? Muy bien. Pero lo único es que esto es que no quiero meterme en controversias acerca de muchas cosas. El único punto bien claro que quisiera establecer es que el Espíritu Santo sí les daba a esos hombres esos dones. Punto. El Espíritu le dio a Moisés dones de liderazgo, de administración, con el propósito de gobernar la nación. Números 11:25, por favor. 11:25. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Se pusieron a profetizar. Entonces, estos elders, estos ancianos, tenían el don de profetizar, dado por el Espíritu Santo. Este es otro ejemplo de cuando el Espíritu Santo establece orden del caos. ¿Qué fue el caos? Había un problema que solo Moisés era el que... Un solo pastor para 1 millón de personas. Es imposible. Sí. Entonces eligieron a otros pastores, otros ancianos, para escuchar los casos de justicia, los problemas pastorales del pueblo. Entonces el Espíritu Santo está estableciendo orden en caos por darles habilidades de sabiduría y poder de profetizar a otros. Profetizar quiere decir hombres que tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios y darle esa voz en forma de sabiduría y consejo al pueblo para gobernar y responderles a ciertos casos problemáticos del pueblo. Okay. El Espíritu Santo obró creativamente para producir el orden gubernamental más adecuado para dirigir a los refugiados de Egipto. Y no vamos a volver a leer Isaías 53, pero por favor, Marcelo, por eso le di el micrófono ese párrafo encima de 68, por favor. El Espíritu Santo les dio a Bezalel y a Oholiab los dones de belleza, diseño y artesanía para adornar el tabernáculo con belleza y simetría, para que el tabernáculo diera gloria a Dios y placer estético a los adoradores. El Espíritu Santo hace lo mismo en el presente en el tabernáculo del cuerpo de Cristo, la iglesia. Okay, me gusta mucho eso. ¿Qué tipo de dones les daba a ciertos hombres para poder construir el tabernáculo? Belleza, diseño y artesanía. Exactamente. ¿Y quiénes daban esos dones? ¿Quién daba esos dones? El Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo les daba esos dones. Wow. ¿Ok? Y ahora, no vamos a usar esto en este momento, pero vamos a usarlo el lunes que viene. No estamos en un tabernáculo, pero ¿cuál es la habitación de Dios? La iglesia. Y la iglesia consiste de piedras vivas. ¿Okay? Y estas piedras vivas, cada una tiene dones. Belleza, diseño y artesanía. Todo esto, ¿verdad? Pero tienen esas habilidades quizás en otra forma, en otra manifestación. Y el lunes que viene vamos a enfocarnos específicamente en los dones de ánimo, de exhortación, de ayuda, de misericordia, de profecía, de muchos dones que ahora el tabernáculo, el cuerpo de Cristo tiene, pero ese mismo Espíritu dándole forma a la casa
dándole belleza a la casa, dándole función a la casa, para que la casa en sí se edifica a sí misma y siga creciendo la casa, porque es una casa viva que crece. Ok, entonces hay muchas cosas muy parecidas, ¿no?, entre lo que el Espíritu Santo hace en el Nuevo, en el Antiguo, pero para mí es de mucho ánimo ver que el mismo Espíritu le daba belleza, diseño, artesanía para adornar la casa de Dios en aquel entonces, pero lo está haciendo exactamente lo mismo hoy por distribuir los dones espirituales para edificar su casa. ¿Okay? Muy bien, Pedro, vamos a terminar con este párrafo. Éxodo 31, del 1 al 11 y Éxodo 35, 30 al 35. De esta manera se da una pista de que la obra de recreación tiene que comenzar con el pueblo elegido. Aquí, en la narración del Éxodo, ya encontramos el principio que emergerá con plena claridad solo más tarde. En el Nuevo Testamento el Espíritu ordena o reordena y finalmente embellece la creación de Dios. En el templo final, el hombre, lleno del Espíritu Santo, Jesús, a Juan 2, 19 a 22, este modelo llegará a su cumbre. Sin embargo, desde el principio, el ministerio del Espíritu Santo ya incluía conformar todas las cosas a la voluntad de Dios y finalmente a su propio carácter y gloria. Acabamos de decir eso, ¿no? Que el Espíritu Santo está creando orden, forma, belleza, antes en el tabernáculo, ahora a través de Cristo, el cual es el templo. El Espíritu Santo está edificando, este templo está edificando el cuerpo de Cristo por darles a todos los miembros dones para que nosotros podamos contribuir, participar en hacer madurar la casa de Dios, cumpliendo con la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a descansar aquí y volvemos en 5 minutos para seguir. Estamos en la 8ª clase, tema Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento. Estamos en la segunda mitad de la clase 8ª. Ahora, vamos a considerar cómo el Espíritu Santo obraba en ciertos oficios o personas que ocupaban ciertos oficios. Y también vamos a tratar de averiguar si el Espíritu Santo también actuaba, obraba en el creyente en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos muchas evidencias de que el Espíritu Santo tenía una relación muy especial con los profetas, reyes y sacerdotes. Saúl era profeta y iba a ser rey. Primera de Samuel, capítulo 10. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: ¿Es el Señor quien te ha ungido para gobiernes a su pueblo? Ok, por el contexto, observamos que el aceite, el derramar del aceite es símbolo De unción. del Espíritu Santo, porque aquí dice que el Señor te ha ungido para que gobiernes. En otras palabras, el Espíritu Santo está dándole a Saúl la habilidad, la autoridad, la sabiduría y el poder para poder ejecutar este oficio del rey. Y sabemos que también a la vez funcionó como profeta, recibiendo revelaciones directas de Dios para compartirlas con el pueblo. También en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá,
un grupo de profetas les salió al encuentro, y entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde entonces lo conocían al verlo profetizar junto con los profetas se preguntaban unos a otros: ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Y la respuesta es sí. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26. No voy a regresar contigo, respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor, y Él te ha rechazado como rey de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hablando del Espíritu Santo y su relación tocando el oficio. ¿Qué pasó? Supuestamente. Que el Espíritu Santo puede ungirte, pero también puede quitarte el privilegio si tu corazón no está en sintonía con el de Dios. Y sabemos que es así también porque David el rey se preocupaba por lo mismo cuando él fracasó moralmente, y en oración él le dijo a Dios: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. En otras palabras, ungimiento, unción, se puede acabar. Hablando del oficio, no hablando de la salvación, pero hablando del oficio, el poder, la autoridad, la sabiduría, la habilidad de gobernar se puede quitar. Entonces la obra especial para el rey, bueno, se le quitó a Saúl. Pastor, ¿Sí? preguntita. ¿Te puede quitar ese don o esa unción, pero no la salvación, ¿verdad? Pudiera, Sí, okay. o sea, no tiene nada que ver con... Estoy en este momento opinando, en mi opinión, por implicación necesaria. Honestamente hablando, el Antiguo Testamento no especifica estas cosas. Pero nosotros vamos a ver en un ratito que David, a pesar de que se preocupaba por su oficio, estaba, según él, recuperando su relación personal con Dios. Y este Salmo 51 es el salmo principal que tenemos en la Biblia, que expresa la angustia de David por preocuparse por perder su posición como rey, pero en el mismo tiempo está luchando para restaurar su relación personal. Y nosotros concluimos por enseñanzas del Nuevo Testamento que es imposible perder la salvación. ¿Okay? Pero estamos asumiendo que eso no es, que no es. que no se puede Que perder. no es posible. Ok, no es posible. Pero estamos en otras, bueno, con mucho cuidado, por favor, porque una de las cosas que tenemos que aceptar es que el Nuevo Testamento aclara lo que es oscuro en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no nada más nos da semillas, nos da sombras, nos da símbolos y tipos que anticipan el cumplimiento de todas esas cosas en Jesucristo. Pero yo voy a argumentar en un ratito que ni conocer a Dios, ni creer en Dios, ni tener corazón puro ante Dios es posible sin la obra del Espíritu Santo. Y no fue posible tampoco en el Antiguo Testamento sin la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a llegar ahí. Y creo que algunos textos, a pesar de que no lo dicen con claridad, lo implican para mí con certeza. Y es por medio del Espíritu Santo mismo que la salvación se viene. Igual se puede decir en el Viejo Testamento, bueno, no igual, pero todavía es por fe y por fe en Dios como Salvador. Okay.
Por Es que favor. aquí está No, pregunta. muy buen comentario. En Romanos y en Gálatas, este es el gran argumento del apóstol Pablo. Él habla de la dádiva de la ley por medio de Moisés. Pero él argumenta que la justificación siempre dependía no de la dádiva de la ley, sino de la dádiva de la promesa. ¿La promesa de qué? La promesa de Dios de justificar al creyente. ¿Creyente en qué? Creyente en la promesa de enviar a la semilla, descendencia, Mesías, que el apóstol Pablo dice con claridad en Gálatas 3:16 que esa semilla que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 12:7 y en otros textos entre Génesis 12 y 18, esa semilla, esa generación es singular. Y en Gálatas 3:16 dice que es singular y es Cristo. Entonces, Abraham, entendiendo esto, no con ojos abiertos, pero Hebreos 12 dice que Abraham entendió que la tierra prometida no era ese pedazo de real estate, sino era un país eterno, un mejor país. Y entendió que Jerusalén no era el destino final, sino él estaba esperando con expectativa la ciudad celestial. Esto se enseña en Hebreos 11. Entonces, quizá Abraham entendió mucho más de lo que nosotros quisiéramos admitir. Él entendió que su justificación fue por fe. ¿Fe en qué? En la promesa. Y nosotros descansamos ahí. Los del Antiguo Testamento fueron justificados, salvados, perdonados. Pablo argumenta en Romanos 3 que el perdón se basa en el entendimiento de David, confesando sus pecados y confiando en Dios a perdonarlo después de haber cometido pecado con Betsabé y asesinado a Urías. En otras palabras, Pablo argumenta en el Nuevo Testamento que Abraham fue perdonado por fe, que Abraham fue justificado por fe. Y en Gálatas él argumenta que la salvación, la justificación siempre dependía no de obedecer las leyes de Moisés, sino creer la promesa. La promesa. Argumenta que la promesa vino antes de la ley. Y la llegada de la ley no cambió nada. Es el argumento de Pablo. La salvación siempre se basaba en la promesa. Siempre era de la gracia. Siempre fue recibida por fe. Y dice que la ley no cambia nada porque vino 430 años después, Sí. que la promesa fue de Abraham antes de todo, y la salvación y todo. Exactamente. Muy bien. Ok. Entonces, punto número 5. El Espíritu Santo, recreador, crea nueva vida. Fíjense en estos textos. Son sumamente importantes. Aunque no es pero no leí estos textos en ningún libro, pero estos textos sí están en la Biblia. Y leí hasta 10 libros sobre la obra del Espíritu Santo para prepararme para esta clase. Pero estos textos están en la Biblia, fíjense. Aunque no es una enseñanza completamente desarrollada, hay evidencia de la presencia de Dios, el Espíritu, en los corazones del pueblo de Dios, a quienes está activamente santificando, hablando de la circuncisión. Y hay que pensar ahora, ¿ok? ¿Qué es en verdad lo que significa ser circuncidado? Vamos a ver. Ok, sabemos que es un acto de cirugía. Es Limpieza. cirugía. Sí, pero Cirugía. limpieza. Sanación. Sí. Y de higiene.
Y hoy en día se hace por razones de higiene y no por razones religiosas, excepto entre algunos judíos. Pero fue como sacramento reemplazado en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, versículos 10 y 11, reemplazado por el bautismo. Porque Cristo ya sangró y por eso sacramento de sangre ya no es necesario. Sacramento que implica purificación. Ok, Deuteronomio 10:16. Circuncidad. Pues, ¿qué? Vuestro corazón. No dice nada de pene, dice vuestro corazón. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, obviamente, ¿qué es el significado de la circuncisión acá? Limpieza del corazón. Cirugía. Limpieza del corazón. El corazón. ¿Y cómo es posible limpiar el corazón? ¿Puede limpiar el corazón? Solo el Espíritu Santo limpia el corazón. Deuteronomio 30, versículo 6. Además, el Señor tu Dios circuncidará. Oh, bueno, aquí dice con claridad. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Cómo es posible que Dios circuncide el corazón? Limpia. ¿No cambia? Por Espíritu Santo. Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo. Y de tu descendiente, y de tus descendientes, para que ames. ¿Qué pasa cuando Dios en verdad corta, limpia el corazón? ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? La persona empieza a amar al Señor. Eso no tiene nada que ver con el acto externo. Tiene que ver con el acto interno del Espíritu del Señor, dice este texto. Y empezamos a amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, a fin de que vivas. Ningún acto ceremonial, ningún acto religioso puede causar este tipo de respuesta en mi corazón, pero el Espíritu de Dios sí puede. Entonces, yo creo que las implicaciones son obvias, que sí había obra interna del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en los sermones de ¿quién? De Moisés, en Deuteronomio. Jeremías 4:4, habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. El problema no es con el órgano, el problema es con el corazón. Ok, sigue. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga con fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y bueno, creo que el punto principal es que hay que circuncidar el prepucio del corazón. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y fíjense, por favor, en lo que Pablo dice de todo esto en Romanos 2. Lo exterior no hace a nadie judío o persona que ama a Dios, ni consiste en la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío, o la persona que tiene relación con Dios, lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba a Dios y no la gente. En otras palabras, ya entendemos por la luz del Nuevo Testamento, Pablo nos está aclarando que es por una circuncisión interior hecha por el Espíritu Santo que llegamos a ser personas que pertenecemos a Dios. El Antiguo Testamento habla del pueblo de Dios, los que lo aman como lavados o circuncidados por dentro,
El Nuevo Testamento pone en claro que esto solo sucede por medio del Espíritu Santo. ¿De qué otra manera podría una persona empezar a amar de corazón a Dios? ¿Okay? Por supuesto, la muerte de Cristo en la cruz es la circuncisión final a la cual apuntan las pistas en el Antiguo Testamento. Es la circuncisión de Cristo que capacita al creyente para ser bautizado en Cristo y así ser lavado y perdonado. Esto no se explica en detalle en el Antiguo Testamento, sin embargo, está allí en forma embriónica, en los tipos, en las sombras de profecías específicas en Joel y Ezequías, que se verán más adelante en el Nuevo. ¿Okay? Pastor, ¿qué significa circuncisión? Es la circuncisión de Cristo. La gran limpieza de Cristo, muriendo en la cruz, quitando el pecado de nosotros. Es la gran cirugía de Jesucristo. La circuncisión de Cristo es cuando Él derramó su sangre en la cruz, quitándonos el pecado. Es muy interesante, ¿no? Que como Pablo une todo en Cristo. Une todo en Cristo. Ok, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, estamos en página 70, llevó al pueblo de Dios a una relación personal con Él que incluía el desarrollo de características morales y éticas, volviendo a la frustración y angustia de David en Salmo 51. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Sugiere que el fracaso moral pone en peligro esta relación. ¿Ok? Es interesante que David hace relación entre la presencia del Espíritu Santo en su vida y su experiencia moral, pensando que su experiencia negativa, moralmente hablando, pone en peligro su relación con el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que pueda perder su salvación, pero David se preocupa, es mi punto, está muy preocupado por su relación personal con Dios por haber pecado. Isaías 63, versículo 7, o ese párrafo. El Espíritu de Dios está activamente presente con el pueblo de Dios de tal manera que su rebelión le entristece personalmente a Dios. En este contexto vemos que el Espíritu Santo lleva, guía y da descanso. Ya hemos leído el texto en la primera hora. Da descanso a su pueblo. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento incluye ordenar moralmente. Todavía estamos aquí, gobernar, recrear, por dar la limpieza del corazón, pero también nos está gobernando por santificarnos y producir una mejor moralidad en nuestras vidas. Eso también estaba evidente, o era evidente en el Antiguo Testamento, tal como en el Nuevo. La preocupación de David no es simplemente que su adulterio le ha descalificado de cumplir con su oficio de rey, sino que le ha alejado de la presencia de Dios y el gozo personal de su salvación. Entonces, si eso fue su experiencia personal con Dios en el Antiguo, para mí es evidencia de que obviamente el Espíritu Santo unía a personas a Dios y las personas tenían preocupación por su relación en términos de la ausencia o de la preocupándose de que el Espíritu Santo iba a salir o dejarlo. La comunión. Ok, la comunión con Dios. Solo por poseer el Espíritu puede su corazón ser puro y lleno de gozo. Obviamente, ¿no? En el caso de David. Y su propio espíritu firme y obediente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Entonces está pidiendo que Dios haga algo por dentro de él, ¿verdad? Por medio de la obra del Espíritu Santo.
Para David, la presencia del Espíritu Santo y la posesión de la salvación y su gozo son correlativas. No le preocupa a David meramente su oficio, sino también su relación, la salvación misma. Está preocupado por volver a íntima comunión con Dios. De nuevo, al reconocer la naturaleza y carácter progresivo y cumulativo de la revelación histórica, vemos que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento incluía la renovación moral y espiritual. Es un misterio soteriológico. Ministerio. Es un misterio. No, ministerio. Perdón, es un ministerio de nuestra salvación. Segunda a Corintios 4:13. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Llegamos a la fe por el mismo espíritu que llevó a los creyentes del Antiguo Testamento a la fe. Es lo que dice Pablo en este texto. Yo tenía una pregunta, porque de verdad que parece que tenemos que ver el Nuevo Testamento, porque aparte de los reyes, de los profetas y de los sacerdotes, es difícil ver la obra del Espíritu Santo en los otros creyentes del Antiguo Testamento comparado con los creyentes en el Nuevo Testamento. Porque no hay ejemplos de otros creyentes normales, como en el Nuevo Testamento, de qué manera que el Espíritu Santo está operando. Claro, podemos ver en el profeta Rey, profeta Samuel, David, Isaías, en Moisés, en Aarón, pero en general en los otros creyentes es difícil de qué manera actuar. Otra vez, es más oscuro. Obviamente, este concepto es mucho más oscuro, pero no es decir que no se ve. Yo creo que sí se ve, en mi opinión, se ve en esos textos que citamos en Deuteronomio. Se ve, porque nadie puede modificar su corazón. Ese es acto del Espíritu Santo. Y Moisés está hablando como si es necesario para todos tener esta experiencia de la circuncisión del corazón. Número uno. Número dos, citamos esos textos en Éxodo y también en Isaías 63 como no es como enseñanza sumamente clara, pero habla de la presencia de Dios acompañando a los israelitas viajando. Y no es de que vive, mora en cada creyente, es una enseñanza que viene después. Pero yo tengo hecho dos conceptos y tres conceptos. Número uno, la circuncisión de todos. Moisés habla de la necesidad de que todos tengan esta experiencia de circuncisión del corazón. Número uno. Número dos, el Espíritu de Dios acompañaba a Israel. Isaías 63, Éxodo 11 enseña eso. Número tres, la experiencia de David. Yo sé que es rey, pero en el lenguaje de su confesión de pecado implica preocupación no nada más por su oficio, sino por su relación íntima, personal con Dios. Y yo sé que es rey y yo no puedo ir más allá para aplicar eso a todos los creyentes, pero para mí es una gran identificación de que puede ser la experiencia de todos. Pero el que más claro son los textos de circuncisión en Deuteronomio. Pero solo una pregunta también, porque en Isaías el pueblo que salió de Egipto, él dice que se tornaron enemigos de Dios. Porque se rebelaron y eso que... Un momentito. Ese es otro factor. Tenemos la misma enseñanza en el Nuevo Testamento. El hecho de que todos pertenecen a la iglesia por el bautismo y por la confesión de fe no implica que cada individuo en ese cuerpo tenga al Espíritu de Dios o que tenga corazón circuncidado. Y Pablo lo hace eso con claridad. Y Cristo mismo siempre está dirigiéndose a ese problema y hasta nos da consejo de no separar las
el trigo de La paja del trigo. Sí, la paja del trigo. Y hay que dejar que las dos cosas crezcan juntas. Y que la iglesia nuestra también tiene protestantes bautizados que en verdad no son del pueblo de Dios. Como cuando Moisés bajó, ¿verdad?, del monte y vio que estaban adorando el becerro, él dijo, los que son de Jehová que se unen a mí, y los levitas fueron y salieron matando todo el pueblo, que se Mataron a mandó 30.000. matar a 30.000. En Hebreos 6 habla de que todos bautizaron con la misma nube y todos probaron el don celestial. Sin embargo, todos no fueron salvos y resistían el Espíritu Santo. Dice así. Sí. Quizás la presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se ve mucho más visible porque Cristo dijo que lo enviaría. Claro. O sea, que no estaríamos solos, no nos dejó solos. El Espíritu siempre estuvo, pero su presencia es mucho más fuerte en el Nuevo Testamento. Y ni hemos llegado allá. Le voy a dar una clase en 2 semanas, por 2 horas, sobre precisamente lo que acaba de decir Susana. Es que ni hemos tocado la belleza, la claridad, el beneficio, la gran bendición de que es recibir después del día de Pentecostés la presencia en cada creyente con claridad y también la posibilidad de la llenura del Espíritu Santo en cada creyente. Una cosa de la cual Moisés había soñado en voz alta en Génesis, que todos de Israel Profeticen. que todos profeticen, sí. Y lo que vemos ahora es que si todos tienen la habilidad de hablar, de predicar la palabra, no tienen factores para poder hablar y presentar la palabra con fuerza, con llenura del Espíritu Santo. Entonces todos somos profetas en ese sentido. Pero vamos a ir allá después, en 2 semanas. Y en esta noche quisiera, tengo solo un punto para terminar. ¿Ok? Y 2 hojas, rapidito. No tenemos que profundizarnos mucho porque presentamos un curso completo sobre la inspiración de la palabra de Dios y también otro curso sobre la historicidad de la palabra de Dios. ¿Okay? Pero eso quiere decir que el Espíritu Santo, Ruach, respira, o es decir, exhala, y cuando Él exhala, crea la palabra de Dios. Es precisamente lo que Pablo quiere decir aquí en versículo 16 de 2 a Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es exhalada, es creada. ¿Por quién? Por Dios, por el Espíritu de Dios, y útil para enseñar. Entonces, cuando Dios da su palabra, Él exhala y hay palabra en su aliento y los profetas capturan esta palabra y la interpretan usando su propia personalidad, cultura, educación, vocabulario, estilo, etcétera, etcétera, y escriben la Biblia. Pero toda esta experiencia es un misterio, pero Pedro dice que todos los profetas son llevados por el Espíritu Santo en este proceso y que Cristo mora dentro del profeta en el Antiguo Testamento enseñándole acerca de los sufrimientos y glorias de Cristo. Según Samuel, capítulo 23, versículo 2, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Yo no puedo mejorar esa descripción de cómo el Espíritu Santo da su palabra. ¿Okay? La palabra de Dios es Theoneus, es decir, es una obra de Dios Espíritu, viene por medio de su aliento y es entregada por medio de hombres que son impulsados por el Espíritu de Dios. Eclesiastés 11, así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño,
en el vientre de la madre tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Y estos textos aquí al final son textos de profecía que quizás no indican exactamente la experiencia de todos los creyentes en el Antiguo Testamento, pero sí profetizan acerca de una experiencia común de todos los que pertenecen al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento después del día de Pentecostés. Muchas gracias por su atención en esta noche. Lo que hemos aprendido, que Ruach, Espíritu en el Antiguo Testamento, es santo, enérgico, todopoderoso, creador del universo, refinador de lo que Dios Padre, Dios Hijo había planeado, planificado y ejecutado. Dios Espíritu gobierna dando muchos dones y habilidades al pueblo de Israel para poder producir o crear, edificar un tabernáculo de belleza artística, etcétera, etcétera. Les daba fuerzas físicas e intelectuales y sabiduría a sus profetas, autoridad y poder, sabiduría, guía a sus reyes. También aprendimos de que el Espíritu Santo es el que recrea, limpia el corazón por dentro, dando lo que se llama la circuncisión del Espíritu Santo por dentro, uniéndonos a Dios mismo, y también obró para crear la Biblia misma. Hermanos, que Dios te bendiga y que esas enseñanzas nos beneficiemos mucho en nuestros días diarios por ellos. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por la obra salvadora, la obra refinadora, la obra de limpiar nuestro corazón, la obra de darnos dones, habilidades, sabiduría para poder servirte y edificar tu templo. Gracias, Padre, por darnos por medio del Espíritu Santo estas palabras que hemos estudiado. Te amamos mucho porque nos has dado todo en el nombre de Cristo, pero pedimos dando las gracias por todo.